Desde hace más o menos un año, mucha gente ha convertido su casa en su oficina. Si tú eres uno de ellos, presta atención a este vídeo porque te voy a dar algunos consejos para trabajar desde casa con más comodidad. ¡Vamos allá! Soy Elena, chica geek, y en este vídeo, como os decía, vamos a hablar de una cosa muy importante, que es el lugar de trabajo. Yo lo voy a enfocar desde el punto de vista del teletrabajo, de la gente que trabaja desde casa, pero es información y consejos que se puede aplicar exactamente igual si trabajas desde una oficina. Al fin y al cabo, de lo que vamos a hablar en este vídeo es de ergonomía, que es la ciencia que estudia cómo se adapta el lugar del trabajo al individuo, al trabajador, y cómo se adapta a sus necesidades y a sus características particulares. Y vamos a dividir la información de este vídeo en 4 secciones principales. En la primera hablaremos del lugar de trabajo en sí, en la segunda de los elementos que conforman ese lugar de trabajo, en nuestro caso pues básicamente un escritorio y una silla. En la tercera sección hablaremos de las herramientas que la mayoría de nosotros utilizamos para trabajar, ya sea desde casa o desde la oficina, que es pues el ordenador, o sea el monitor, el teclado y el ratón. Y en la cuarta y última sección os daré algunos consejos sobre hábitos y costumbres que conviene adquirir para poder mantenernos bien de salud mientras nos dedicamos al trabajo, ya sea en casa o en la oficina. Y empezando ya con la primera sección de este vídeo, es en la que vamos a hablar del lugar de trabajo. Y si hablamos de teletrabajo, pues claro, lo ideal sería dedicar una habitación de tu casa especial para eso, para trabajar desde casa. El problema es que no todo el mundo se puede permitir eso, porque no todo el mundo vive en una casa o en un piso lo suficientemente grande, pero si ese es tu caso, lo que sí debes intentar al menos es dedicar un rincón de cualquier habitación de tu casa a eso, al teletrabajo, y a convertirlo un poco en tu oficina en casa. En ese rincón puedes poner tu escritorio, tu silla, tu ordenador, que de esos elementos hablaremos más tarde, y dedicarlos solamente a eso. Por muy tentador que sea trabajar desde el sofá o desde la cama, deberías evitarlo y trabajar solamente desde ese espacio. Ahora, hablando de ese espacio, pues debería ser un sitio, un lugar pues tranquilo, lo más tranquilo posible. Lógicamente, si es una habitación aislada lo tendrás más fácil, y si no, siempre puedes recurrir al viejo truco de utilizar unos auriculares con cancelación de ruido para poder aislarte del resto de gente que viva contigo en casa, o por ejemplo del vecino cuando se ponga a hacer obras con el taladro. Otro punto importante es que sea un lugar bien iluminado y sobre todo idealmente con luz que entre por un lateral, ya que si tienes una ventana detrás del monitor o detrás de ti en tu espalda te va a dar problemas a la hora de visualizar correctamente lo que tengas en el ordenador, con reflejos, con sombras, etcétera, y no vas a poder trabajar de forma muy cómoda. Y por último, claro está, trata de hacer ese rincón o esa habitación de tu casa que dedicas al trabajo lo más agradable posible. No sé, coloca un par de plantitas, por ejemplo, como tengo yo aquí, aunque sean de plástico, o algo de decoración agradable, pon una foto de tus hijos, de tus mascotas. En fin, decora tu mesa y tu espacio de trabajo de forma que sea un lugar agradable al que te apetezca ir para trabajar y desarrollar tus tareas del día a día. Pasamos ya a la segunda sección de este vídeo, en la que me gustaría hablarte de los elementos que conforman tu lugar de trabajo en casa. Estoy hablando de un tipo de trabajo pues típico de oficina, el que se hace delante de un ordenador. Así que básicamente lo que necesitas es un escritorio y una silla. En cuanto al escritorio, pues lo ideal es que sea lo suficientemente amplio como para que puedas tener en él todos los elementos, todas las herramientas que necesitas para realizar tu trabajo, para completar todas tus tareas del día a día. Ya aparte del ordenador, que entiendo que es el elemento básico, pues estoy hablando de cosas como documentos, carpetas, la agenda, bolígrafos, en fin, todo tipo de material de papelería o de organización de oficina que necesites para hacer todas tus tareas. Todo ello debería caberte sin problemas en el escritorio y deberías poder tenerlo siempre al alcance de la mano para así poder trabajar sin pausas y de forma más eficiente. Y el segundo elemento de la zona de trabajo, que yo creo que es el más importante de los dos, es la silla, porque si trabajas desde casa
no te vale cualquier silla que tengas por ahí. No puedes usar la silla de la cocina o la del comedor o la del cuarto de tus hijos porque no está pensada para eso, y si te tiras 8 horas sentado en una silla de ese tipo vas a acabar con la espalda hecha polvo. Necesitas una silla pensada para trabajar, para oficinas, una silla que idealmente debe tener ruedas para poder hacer pequeños desplazamientos sin problemas y, sobre todo, muy importante, debe ser regulable en altura. ¿Y esto por qué es importante? Porque a la hora de sentarte a trabajar, la ergonomía recomienda que tus brazos estén en un ángulo recto de 90 grados y que tengas los pies firmemente apoyados en el suelo, y si no llegas al suelo puedes utilizar un reposapiés. Pero bueno, el caso es que es importante mantener esa postura y, claro, a la hora de hacerlo, ya que los escritorios no suelen ser regulables en altura, aunque los hay, lo más fácil es ajustar esa postura con la silla, subiéndola o bajándola hasta encontrar la postura perfecta para ti. También es recomendable que la silla tenga reposabrazos, porque para mantener esos brazos en ángulo recto lo ideal es tenerlos apoyados siempre, ya sea en la mesa completamente o parte en la mesa y en el reposabrazos de la silla, cosa que conseguirás, como digo, con el ajuste en altura de la misma. Pasando ya a la tercera sección de este vídeo, en ella me gustaría hablarte de las herramientas que la mayoría de nosotros utilizamos para nuestro trabajo del día a día, tanto en oficina como desde casa, que suelen ser pues el ordenador, bueno, el monitor, que es lo que ocupa más espacio del escritorio normalmente, luego el ratón y el teclado del ordenador. El monitor, bueno, pues lógicamente debe estar situado frente a ti, completamente centrado con respecto a tu cuerpo para que mires al frente y más o menos a una distancia de un brazo extendido, una cosa así para calcular. Es importante, como digo, que esté en el frente porque si lo tienes a un lado te pasarás toda la jornada laboral mirando hacia un lado, bien con el cuello o con el tronco, y eso no es muy buena idea. Otra cosa, eso sí, es la gente que tiene un portátil, que suele tenerlo enganchado a un monitor que utiliza como pantalla principal y el portátil pues como pantalla secundaria para tener ahí alguna ventana abierta o el reproductor de música, cosas así. Eso, vale, no hay ningún problema porque no estás todo el rato mirando la pantalla secundaria. Lo importante es que la principal la tengas frente a ti. Otro punto importante además es que la parte superior del monitor debe quedar más o menos a la altura de tus ojos. Con esto consigues que los párpados estén un poquito cerrados porque tiendes a mirar un poquitín hacia abajo y así evitas que el ojo se te seque tanto, porque cuando estamos mirando a pantallas no parpadeamos tanto y eso contribuye a que el ojo se seque un poco, lo cual no es bueno. Dejando de lado el monitor, los otros dos elementos, herramientas que solemos utilizar en nuestro día a día son el teclado y el ratón. El teclado, igual que el monitor, también es importante que esté centrado con respecto a tu cuerpo y esto se puede calcular muy fácilmente buscando la tecla H, que es más o menos la que está en el centro, y viendo que esté más o menos alineada con el centro de tu cuerpo. Ahora, ¿en qué posición tener el teclado sobre la mesa? Pues depende de dónde tengas los brazos. Recuerda que hemos comentado antes que es importante que estén apoyados los antebrazos, que puede ser totalmente en la mesa o parte en la mesa, parte en el reposabrazos de la silla. Así que depende de lo que utilices, puedes tener el teclado más cerca del borde o más alejado del borde de la mesa. Ahora, aparte de un teclado tradicional, también existen los llamados teclados ergonómicos, que tienen un diseño especial, un poquito diferente, y que en teoría lo que hacen es buscar una postura más natural de tus manos y así hacer que los músculos tengan menos actividad y menos tensión durante la jornada de trabajo. Tengo aquí uno de ejemplo para enseñarte que es este teclado ergonómico. Este es un Logitech K860 y como ves tiene un diseño, bueno, un poco extraño si lo comparamos con un teclado normal, y lo que hace es dividir los bloques de teclas según la mano que tenga que utilizar cada una de ellas, de forma que tú cuando lo pones en el escritorio para trabajar y colocas las manos aquí en el reposamuñecas, que además es muy blandito, muy suave, las manos quedan en una postura, en una posición muy natural, que no fuerza absolutamente nada, no fuerza músculos, ni tendones, ni articulaciones, ni nada. Y con esto se reduce la tensión y se reduce la actividad muscular. Y claro, al final de la jornada pues notas que has hecho a lo mejor el mismo trabajo, incluso más, pero estás un poco menos cansado porque ha habido menos actividad y menos tensión. La cosa es que, claro, este teclado yo creo que requiere un poco aprendizaje de nuevo a escribir porque es un poquito diferente al que a lo mejor llevas años utilizando y, como digo, pues eso, hay una pequeña curva de aprendizaje. Pero bueno, que si buscas algo ergonómico que te ayude a
trabajar de forma más saludable, en una posición más natural, que sepas que tienes esta opción de teclados ergonómicos para probar. Lo voy a dejar aquí y ahora pasamos al siguiente elemento, que es el ratón. Hablando del ratón, lo más importante es que al utilizarlo también tengas el antebrazo apoyado, ya sea en la mesa o medio en la mesa, medio en el reposabrazos, y que la muñeca esté alineada con el ratón, que esté a la misma altura, que no la tengas forzada hacia arriba o hacia abajo para evitar lesiones en la muñeca o en el antebrazo a largo plazo. Igual que hemos visto, por cierto, el teclado ergonómico antes de Logitech, también hay ratones ergonómicos, ratones pensados para utilizarse de una forma diferente y que buscan que la posición de tu mano sea lo más natural posible. He traído también uno de ejemplo a este vídeo para que veáis cómo es este también de Logitech. Este ratón se llama, por cierto, trackball, este tipo de ratones con la bola tan grande y fuera del ratón se llaman así, y este modelo en concreto es el M575. Es un trackball, un ratón, como veis, un poquito diferente también de lo que solemos utilizar hasta ahora, y que igual que el teclado que hemos visto antes está pensado para buscar una postura más natural de tu mano, una postura que no fuerce tanto el movimiento de los músculos, que haga que haya menos actividad a la hora de utilizar el ordenador, y de esa manera pues acabes la jornada laboral con menos tensión, con menos dolor si es tu caso, y más descansado. Este ratón pues simplemente pones la mano encima, no se mueve el ratón en sí como hacemos con cualquier otro ratón estándar, sino lo que mueves es la bola, la mueves con el pulgar. Con esto mueves el ratón el cursor por la pantalla, y luego tienes los dos clásicos botones derecho e izquierdo y la rueda de desplazamiento. La diferencia es esa, el ratón no se mueve, con lo cual tú no tienes que mover la mano, el antebrazo por los lados, sino que está fijo en un sitio y lo único que mueves es el dedo pulgar. De nuevo, requiere un poquito de, no tanto aprendizaje, sino acostumbrarse a una interfaz diferente, a un ratón diferente y bueno, con un diseño un poco extraño, pero de nuevo que sepas que tienes esta alternativa. Si buscas un ratón un poco más cómodo, que te permita tener una postura más natural, puedes probar con uno de estos trackballs ergonómicos. Y ya para terminar, pasamos a la cuarta y última parte de este vídeo, en la que me gustaría hablaros de ciertos hábitos o costumbres que conviene adquirir para cuidar de nuestra salud a largo plazo, sobre todo si tienes un trabajo de estos que son muy sedentarios, que te pasas 6-8 horas al día sentado delante de un ordenador, ya sea en la oficina o en casa. Pues como digo, son costumbres que te pueden ayudar a cuidar de tu salud. La primera, la más básica, pues levantarse de vez en cuando, porque lógicamente no es nada bueno quedarse sentado en un mismo sitio, en la misma postura, durante muchas horas seguidas. Así que ya estés en la oficina o trabajes desde casa, conviene levantarse al menos una vez cada hora y aprovechar, pues no sé, ir a la cocina por un vaso de agua, o ir a mirar por la ventana, o ir a hablar con alguien que tengas en casa o en la oficina, o darte un paseo por las habitaciones, o no sé, cualquier otra cosa que se te ocurra, pero el caso es que es buena idea levantarse al menos una vez cada hora. Por cierto, para esto puede ser muy útil llevar un reloj inteligente como estos, como el Apple Watch, por ejemplo, que suelen tener una función de este estilo, una función que cuando detecta que llevas más de una hora sentado sin moverte te envía un pequeño aviso para recordarte que es conveniente levantarte de vez en cuando. Además de levantarte, otra cosa que puedes hacer incluso en tu propio sitio, ya sea en la oficina o en casa, es realizar pequeños ejercicios de estiramiento. No hace falta que sean estiramientos muy fuertes, sino todo lo contrario. Los puedes hacer de forma muy suave, de forma muy pausada y muy relajada. Estiramientos en los que muevas los músculos que generalmente permanecen tensados durante una jornada de trabajo, sobre todo los del cuello, los de los hombros, brazos, antebrazos, etc. Puedes, por ejemplo, hacer cosas como esta, que estiras las palmas de los brazos, movimientos con los hombros de este tipo también para poder mover esos músculos, mover la cabeza hacia los lados, arriba, abajo, cosas así muy sencillitas, muy básicas, que te permiten relajar los músculos, hacer que descansen un poquito y que no acaben tan tensionados al final de la jornada de trabajo. Otra forma de evitar esos problemas, esos dolores musculares después de pasarte 8 horas sentado en la misma postura es precisamente cambiar de postura. Es decir, dentro de los márgenes, de los parámetros que podemos ver recomendados por la ergonomía, aquello de tener tus brazos en ángulo recto, ángulo de 90 grados, tener los antebrazos siempre apoyados, tener los pies también apoyados en el suelo, pues como digo, dentro de esos márgenes puedes también encontrar un poquito de variedad. Y esto además lo comento desde un punto de vista personal, porque yo hace tiempo tuve problemas en el codo, porque bueno, llevo mucho tiempo trabajando en esto de ordenadores,
y fue lo que me recomendó el médico, que procurase variar la postura del brazo, pues que lo tuviera a veces apoyado completamente en la mesa, a veces apoyado completamente en el reposabrazos de la silla o entre los dos, o incluso que probara ponerlo más alejado del cuerpo o más cerca del cuerpo. El caso es encontrar una cierta variedad en la postura de tu brazo y de tus manos cuando tecleas, para que así al final de la jornada no tengas los músculos doloridos porque llevan 8 horas en la misma postura. Y para terminar, la última costumbre, el último hábito que te recomiendo adquirir es uno que te puede ayudar a cuidar de tu visión, y es la llamada regla del 20-20-20, que lo que quiere decir es que cada 20 minutos, durante 20 segundos, apartes la vista de la pantalla del ordenador y la fijes en un objeto situado a 20 pies, que son unos 6 metros. Vamos, lo que viene a decir es que de vez en cuando, 20 minutos, media hora, apartes los ojos del ordenador y te fijes en algo que está lejos. De esta forma también ayudarás a que tus ojos no estén siempre enfocando lo mismo, no se sequen tanto, porque cuando miramos a una pantalla no parpadeamos tanto, y también pues haces que descansen y que se relajen un poco, porque cambian el foco de la mirada desde un objeto que está relativamente cerca a uno que está lejos. Así que esto también apúntatelo. Y eso es todo. Como ves, son consejos muy sencillos, yo creo que muy fáciles de aplicar y los hábitos más o menos fáciles de adquirir, y además es todo en beneficio propio, porque todo lo que sea relacionado con cuidar de tu salud, sea donde sea, ya trabajes desde la oficina o desde casa, es muy importante y deberías tenerlo siempre muy presente. Son cosas que además yo misma he experimentado después de muchos años trabajando desde casa, y que o bien me han recomendado profesionales o bien he leído porque he investigado bastante sobre el tema, porque ya digo que me parece un tema muy importante sobre el que conviene estar muy bien informado. Así que nada, espero que te haya resultado útil este vídeo, y recuerda que todos tus likes y comentarios apoyan mucho el canal y me permiten seguir con todos vosotros durante mucho tiempo aprendiendo cada semana un poquito de tecnología. Nos vemos en el siguiente.